Te invitamos a sintonizar y suscribirte a este canal, donde estaremos subiendo prédicas para administración y para nuestro crecimiento espiritual. No olvides activar la campanita para que estés informado de cada video que subamos. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Buenos días, Espíritu Santo. Capítulo 8. Una entrada poderosa. ¿Cómo podía ser? Yo le había dado mi vida al Señor y estaba luchando por vivir la vida cristiana. Cuando pienso en lo que me está pasando ahora, parece imposible. En febrero de 1972, después de la experiencia del nuevo nacimiento, yo sabía que mi corazón había sido limpiado, pero las dificultades que enfrentaba eran innumerables. Había conflictos en el hogar, indecisiones acerca de mi futuro y una estimación propia tan baja como el piso debajo de mis pies. Oh, cómo yo luchaba con mi vida. Era aún difícil en ocasiones darle todo mi amor al Señor. Yo tenía tantas preguntas urgentes. Entonces, 2 semanas después fui lleno del Espíritu. Esperaba el cielo en la tierra desde aquel momento en adelante. Pero no sucedió así. Mis luchas día a día continuaban. Ciertamente había grandes momentos de gozo y entusiasmo, y yo no hubiera cambiado mi experiencia espiritual por todo el petróleo en Arabia Saudita. Pero muy profundo, adentro, me roía una pregunta que me perseguía mes tras mes. ¿Es eso todo lo que hay?, me preguntaba. La pregunta no se iba. ¿No tiene el Señor algo más para mí? Entonces, a medianoche, una noche fría de diciembre, alrededor de 2 años después que conocí a Cristo, sucedió. Estando en mi cama en Toronto, el Espíritu Santo entró poderosamente en mi cuarto. Yo lo sentí como una descarga eléctrica y una manta tibia a la vez. Me tomó 2 días para darme cuenta del significado de lo que había pasado. Mi lucha había terminado. Había encontrado la simplicidad de la vida cristiana, una relación personal con el Espíritu Santo. Hoy, mi corazón todavía está apesadumbrado, pero por una razón enteramente diferente. Estoy profundamente angustiado porque millones de cristianos nunca han recibido ni siquiera una pizca de lo que Dios tiene para ellos. Se están perdiendo la mejor parte y nunca sabrán cuán maravilloso realmente es el caminar con Cristo hasta que descubren la tercera persona de la Trinidad. Él es el que nos ayuda en la lucha. No más luchas. Desde el momento en que el Espíritu Santo vino a mi vida, no tuve que batallar más contra mis adversarios. Ellos todavía estaban allí, pero la pelea y la preocupación parecían desvanecerse. Lo que me pasó fue lo mismo que le fue dicho a Israel siglos atrás por medio del profeta Ezequiel. Cuando vivían en un tiempo de agitación política, les fue dicho por el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Todavía hoy existe el problema. Millones de personas están luchando diariamente por guardar las leyes de Dios y están perdiendo la guerra porque no entienden el plan de batalla del Padre. Su estrategia no podría ser más concisa. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, dice el Señor. ¿Y por qué ese es su plan? Él desea hacer que de lo profundo de tu corazón andéis en estatutos. Él desea hacer fácil el guardar sus leyes. ¿Encuentras difícil guardar los mandamientos de Dios? No te sientas del todo solo. Es totalmente imposible triunfar por ti mismo y Dios no espera que lo hagas. Necesitas ayuda, pero ¿a quién vas a recurrir? Dios el Padre está en el cielo y también Dios el Hijo. Tú necesitas un amigo aquí y ahora mismo.
y la persona de la Trinidad que está morando en la tierra es el Espíritu Santo. Él es a quien tú necesitas desesperadamente conocer. Si haces una encuesta y le preguntas a la gente qué es lo que más desean de Dios, la contestación más probable sería: yo deseo que Dios se agrade de mí. Y eso es lo que Dios le prometió al profeta Ezequiel. Dios le dijo: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Ezequiel 39:29. Desde el momento en que el Espíritu Santo viene a ser parte de tu vida, Dios comenzará a mirar en tu dirección. Su rostro comenzará a brillar sobre ti. El gran deseo del Padre es que tú lo recibas, que seas lleno de Él y tengas comunión con Él. Eso lo hace feliz. Comienza a leer el libro de los Hechos y conocerás lo que Dios había planeado. Los apóstoles tenían una tremenda relación con el Espíritu Santo y la evidencia está escrita en cada página. Pero quizás lo más inspirador es que los hechos continúan realizándose aún hoy. Si la obra milagrosa del Espíritu Santo estuviera toda escrita, no habría una biblioteca lo suficiente grande para contener los volúmenes. Lo que pasó con él en el aposento alto no debió haber sido sorpresa. Antes de ascender al cielo, Jesús mismo le dijo a sus seguidores que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4, 5. Cristo aún escribió cómo sería y cómo cambiaría sus vidas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La llegada del Espíritu, un viento recio, tan real como la venida de Jesús a la tierra. Así fue la venida del Espíritu Santo. Tal como los profetas predijeron la venida del Mesías, así también profetizaron la del Espíritu. Cientos de años antes de Cristo, Dios le dijo a Joel: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28, 29. El Espíritu Santo vino, y qué entrada tan poderosa. El sonido de un viento estruendoso, lenguas de fuego, una demostración del poder de Dios. Su llegada a la tierra no fue menos que espectacular. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 del 1 a 4. Fue exactamente como lo había profetizado Isaías: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará. Isaías 28, 11. Ahora bien, cuando Jesús nació, el momento se caracterizó por paz y quietud. Fue una hermosa noche en Belén, tan clara que los pastores no tuvieron dificultad de llegar al pesebre. Qué contraste con el ruido poderoso que acompañó la llegada del Espíritu Santo. Creó tal clamor en Jerusalén que, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Hechos 2:6. Yo solía pensar que la frase "hecho este estruendo" quería decir que alguien estaba corriendo alrededor de la ciudad diciendo: vengan a ver lo que está pasando. Pero eso no fue el caso. El estruendo que ocurrió se escuchó en toda la ciudad. Tú ves, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Te puedes imaginar lo que pensaron?
La palabra dice que cuando ellos oyeron el estruendo, corrieron al lugar asombrados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Totalmente maravillados preguntaron: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y cuando los oyeron declarar las maravillas de Dios en su propia lengua, se preguntaban unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué 120? Su estruendosa venida no fue planeada para un templo hecho de piedras. En vez de eso, el Espíritu Santo vino sobre 120 creyentes que vinieron a hacer el nuevo templo de Dios. ¿Recuerdas que cuando Salomón terminó su templo, tenía 120 sacerdotes que tocaban trompetas? Segunda de Crónicas 5:12. La Escritura dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Versículos 13 y 14. Sucedió otra vez en el aposento alto. 120 se reunieron y el Espíritu del Señor llenó el templo. ¿Por qué 120? Es el número que cierra la edad de la carne y abre la edad del Espíritu. En Génesis, donde estuvo construyendo el arca por 120 años, terminó la era de la carne. Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Es precisamente por este propósito que el Señor reunió los 120 en Pentecostés, para que Dios, el Espíritu Santo, pudiera actuar entre las naciones. Esto marcó el principio de la edad del Espíritu. Los observadores no podían entender qué estaba pasando. Algunos se burlaban diciendo: están llenos de mosto. Hechos 2:13. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 14-16. Los 120 fueron llenos del Espíritu a tal grado que podían actuar en su propio poder. El Espíritu era tan poderoso que Él tomó el control sobre las acciones de los creyentes. Él estaba en acción, cambiando su lenguaje, sus emociones y su comportamiento. Lo que Jerusalén presenció no fue embriaguez, sino el gozo increíble que viene cuando el Espíritu toma control. Yo mismo he sido acusado de algunas cosas. ¡Qué transformación en el tímido Pedro! Sacó lo del predicador que habría en él, cuando él alzó su voz y les habló con denuedo a la creciente multitud. Pero, ¿quién tú crees que le dio a él esas palabras? El mensaje cautivador fue el del Espíritu Santo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5. Así es, el evangelio es predicado por el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Ahora, observa lo que comenzó a pasar de repente en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo les da tremenda autoridad a aquellos que lo han recibido. Eran las 3 de la tarde cuando Pedro y Juan fueron al templo y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hechos 3:2. Volviéndose al mendigo, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Es maravilloso ver a un hombre completamente entregado al Espíritu Santo. Pedro estaba lleno de un denuedo y poder que él nunca había conocido, mientras miraba profundamente en el alma de este pobre hombre a través de sus ojos. El mendigo sabía que Pedro y Juan no estaban jugando. Un denuedo santo había sido conferido a los apóstoles. Cuando Pedro dijo: míranos, el hombre inmediatamente les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces Pedro dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 6. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Versículos 7 y 8. ¿Te puedes imaginar la consternación que hubo en el templo? El que había sido cojo hizo una entrada poderosa por sí mismo. Ellos lo reconocieron inmediatamente y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 10. No una experiencia de ayer. El poder y la autoridad que los apóstoles recibieron comenzó a tocar las vidas a cada paso. Su ministerio fue seguido por muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 5:12. Muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 14. Las señales que siguieron a la venida del Espíritu Santo guió a la gente directamente a Cristo. Eso es un hecho importante que hay que recordar. Lo que pasó en el aposento alto no fue una experiencia de solo una vez, tampoco una nota marginal de la historia. Los creyentes llenos del Espíritu establecieron una relación incesante con el Espíritu Santo. Ellos continuaron llenándose. Cuando llamaron a Pedro ante el Sanedrín por la sanidad del cojo, ellos le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando les habló. No en tiempo pasado, sino en presente. La palabra lleno significa para los apóstoles en aquel mismo momento. Vez tras vez en la Escritura, cuando se presenta a los seguidores de Cristo como llenos del Espíritu, se refiere a una llenura nueva, no algo que pasó ayer o el mes pasado. Pedro estaba tan lleno del Espíritu en el templo que tenía autoridad sobre sus críticos. Con mucha firmeza dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4 del 8 al 10. ¿Te das cuenta de que el poder del Espíritu puede llenarte de tal manera que no le temas absolutamente a nadie? Es posible establecer tal comunión con Él, que aún al dirigirte al líder de una nación no causa ningún temor. El Espíritu levanta tu cabeza, cuadra tus hombros y te infunde una confianza inesperada. Cuando viajé al Vaticano en Roma para conocer al Papa, pensé que me pondría nervioso, pero no sucedió así, porque yo estaba lleno del Espíritu. Y allí entre los líderes del Vaticano sentí hambre de las cosas del Espíritu. Pedro el Valeroso. Pedro estaba enfrentándose a algo más que los sacerdotes del templo. Él estaba en realidad en contra del gobierno de Israel. De hecho, la noche antes que le permitieran hablar con los sacerdotes, él y Juan fueron puestos en la cárcel, pero cuando él habló, las palabras fueron efectivas. Él les dijo que el Señor era la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Fue una cita directa del Salmo 118:22. Era este el mismo Pedro que pocas semanas antes, en el mismo lugar, ante la misma gente, se había intimidado por las palabras sarcásticas de una muchacha y había negado a su maestro. Ahora él estaba allí, lleno del Espíritu, totalmente sin temor, desafiando a los asesinos de Jesús. Ya no era Pedro el tímido, era Pedro el valeroso. ¿Qué cambio hizo el Espíritu? Tan grande era esta comunión con el Espíritu Santo que Pedro directamente retó a Ananías. Le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3.
Las palabras de Pedro y las acciones de Dios eran tan contundentes que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 5. Su proximidad a nosotros. Yo puedo decirte con experiencia personal que llega un momento cuando la comunión con el Espíritu viene a ser tan real, tan profunda y tan grande que tus palabras y acciones se conforman a sus palabras y sus acciones. Cuando tú sabes, por ejemplo, que Él ha sido contristado, puedes hablar valientemente por Él, sabiendo que Él está fluyendo a través de ti en todo momento. Estarás tan cerca de Él que de veras lo sentirás respondiendo a todo lo que has dicho. Yo creo que el día está llegando cuando los hombres y las mujeres vendrán a estar tan cerca del Espíritu de Dios que veremos mucho más que sanidades y milagros. Veremos cómo el Espíritu Santo dispersa a los que se atreven a pelear contra Él. Nunca olvides a Ananías. Él cayó y expiró. Hechos 5:5. Y nunca olvides a Giezi. Él mintió a Eliseo acerca de los regalos que Naamán le trajo. Naamán fue sanado, pero el Espíritu guió a Eliseo a decir: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Segunda de Reyes 5:27. Y eso fue exactamente lo que pasó. Jesús hizo una declaración bien poderosa cuando dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 21, 23. Este tiene que haber sido un pensamiento serio y no para ser tomado a la ligera por los apóstoles. El rostro de un ángel. Pedro estaba tan cerca del Espíritu que le dijo a sus acusadores: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. El Espíritu Santo poseía a Esteban de tal manera que cuando fue llevado ante los sacerdotes, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Pero, las palabras que habló: duros de cerviz, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. ¿Por qué él dijo eso? Por aquello de lo cual él estaba lleno. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 55. La presencia del Espíritu llegó a ser tan poderosa en la vida de Esteban que él pudo mirar al cielo y ver la gloria de Dios. Él aún tomó las emociones y atributos del Espíritu cuando era apedreado. Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Te puedes imaginar tal reacción? Él no le dijo a Dios: júzgalos, mátalos. El Espíritu Santo hizo la diferencia. Yo estoy convencido de que hay un momento en la relación con el Espíritu cuando la unción viene tan fuerte sobre uno, su presencia está cerca, que puedes mirar al cielo y ver una visión de Dios tan real. Saulo, durante su dramática conversión, tuvo una experiencia de primera mano con el poder maravilloso del Espíritu Santo. Yendo de camino a Damasco, respirando muertes y amenazas contra los seguidores de Cristo, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 3, 4. Él estaba temblando y temeroso. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5, 6. Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron atónitos y mudos. Saulo quedó ciego debido a la experiencia por 3 días, antes de que Dios lo sanara y él fuera lleno del Espíritu. Versículo 17. De nuevo el Espíritu hizo una entrada poderosa. Él transformó a Saulo, el antagonista, en Pablo el apóstol.
De hecho, el efecto se sintió a través de la tierra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Yo no puedo menos que imaginarme qué pasaría si cada ministro en la tierra cayera postrado y buscara una relación personal con el Espíritu Santo. Hablar de avivamiento, yo creo que revolucionaría de tal manera la vida de la iglesia que los edificios no podrían del momento dar cabida a la gente. Gracias a Dios por los pastores que están vivos en el Espíritu, pero he escuchado algunos ministros que, sinceramente, harían mejor de funerarios. Una comunión continua con el Espíritu hace la diferencia. La gente está hambrienta de una realidad que solo el Espíritu Santo hace posible. Él nunca deja de obrar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu comenzó su obra en la tierra y ésta nunca ha parado. Nunca. Es increíble cómo Él intervino en la vida de Pedro mientras oraba en la azotea de una casa. Dios le dio una visión. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado». Hechos 10, 19, 20. Los 3 hombres de los cuales el Espíritu le habló fueron enviados por un hombre temeroso de Dios llamado Cornelio, un centurión en la compañía la italiana. También él tuvo una visión. Este vio claramente que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Hechos 10, 3, 5. Pero no era el ángel el que hablaba, era el Espíritu Santo hablando mediante el ángel. ¿Recuerdas? Dios dijo al Espíritu: «Yo los he enviado». Versículo 19, 20. El Espíritu Santo es una persona activa. Él nunca cesa de obrar. Él aún enviará un ángel a ti si es eso lo que tú necesitas. Lo que pasa en la tierra es la obra del Espíritu. Él es el representante del Padre y del Hijo. En la casa de Cornelio, Pedro predicó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 44. Los creyentes que habían venido con él se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 45-46. Nunca olvides que la palabra viene primero. El mensaje de Cristo tiene la preeminencia. El Evangelio es el fundamento para todo lo que Dios, el Espíritu Santo, fue enviado a hacer. El Espíritu está interesado en tu vida, aún en tu futuro. Él desea guiarte, protegerte, aún advertirte de lo que está por venir. Tú preguntas: ¿puede el Espíritu Santo profetizar acerca de cosas por venir? Mira lo que pasó cuando Bernabé fue a la gran ciudad de Antioquía. Como 500,000 de personas vivían allí en aquel tiempo. Por un año entero, Bernabé y Saulo enseñaron a mucha gente en aquella iglesia creciente. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hechos 11, 27, 29. Cuán cerca estaba el Espíritu Santo en sus vidas diarias. Él reveló en que una sequía se aproximaba y así les permitió que se prepararan para el hambre que de hecho vino. El Espíritu Santo es una persona y Él está profundamente interesado en la gente. Él sabe lo que está pasando en tu vida y tiene gran interés en ti. El Espíritu y el mago. ¿No es tiempo de que dejes al Espíritu ordenar tus pasos? ¿Por qué planear tu propio curso cuando Él conoce cada pulgada del camino que tienes por delante, cada curva peligrosa, cada hoyo? Eso fue lo que los cristianos aprendieron en Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hechos 13:2.
Ellos respondieron inmediatamente y entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 4. Los discípulos estaban haciendo la obra del Padre, pero ¿quién los envió? Ellos recibieron instrucciones directas del Espíritu y durante su viaje el Espíritu Santo nunca dejó de obrar. Aún les dio poder sobre un falso profeta. Elimas era un hechicero y mago judío. Él trató de detener lo que el poder de Dios estaba haciendo en Chipre. Pero Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Hechos 13, 9, 10. ¡Qué acusación! De hecho, el Espíritu se encontraba tan poderosamente en Pablo que le dijo al mago que se quedaría ciego. Y así fue. Pero como un resultado directo, la gente comenzó a volverse a Cristo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13, 49. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Versículo 52. Tú preguntas: ¿debo dejar al Espíritu Santo hacer todas las decisiones? Después de todo, ¿no me dio Dios una mente mía propia? Por supuesto que sí, pero lo que tiene lógica para ti debe tener lógica también para el Espíritu. El concilio de la iglesia en Jerusalén escribió: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15, 28. Cuando algo está bien, será confirmado por el Espíritu Santo y tú sabrás qué dirección tomar. El mensaje y el mensajero. Si el Espíritu fue tan necesario para Cristo, también tiene que ser lo mismo para ti. Jesús nació del Espíritu, fue ungido por el Espíritu, echó fuera demonios por el Espíritu, recibió su plenitud por el Espíritu e hizo milagros por el Espíritu. Y fue por el Espíritu Santo que Él enseñó, dio mandamientos, dio poder y gobernó la iglesia, se ofreció a sí mismo en la cruz y fue resucitado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. El mismo Espíritu que fue esencial para la obra terrenal de Cristo es necesaria para ti. Él es indispensable. Tu experiencia de salvación se basa en Cristo, la cruz y tu confesión. Pero, ¿cómo recibiste la realidad de tu regeneración? ¿Cómo sabes que tu corazón ha sido limpiado? Eso, amigo mío, es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor quien pone el mensaje en tu misma alma. Tú no puedes encontrar palabras adecuadas para describirlo o explicarlo, pero sabes que es tan válido como la vida misma. Si esa realidad es tan fuerte, tan profunda y tan personal, entonces, ¿cuán real es el que la da? Es una pregunta significativa. ¿Cuán real tiene que ser el mensajero si el mensaje es tan real? El Espíritu Santo anhela una relación personal continua contigo. Él desea hacer una entrada poderosa en tu vida. Dale clic al siguiente capítulo y continúa con esta serie del libro Buenos Días Espíritu Santo. Y si aún no has visto los capítulos anteriores, te invitamos a que los veas en este mismo canal. Así como seguiremos subiendo otros audiolibros para edificación y crecimiento espiritual. Dios te bendiga. Suscríbanse a este canal. Chao.